La pertinaz sequía y los cortes de agua impidieron un normal desarrollo de la vida cotidiana del jiennense a pie. A lo largo de 1977 se llevaron a cabo una serie de trabajos y perforaciones en las peñas de Castro, del paraje de los Cañones. Estos manantiales comenzaron a abastecer de agua a la ciudad en 1978. Durante los años 60 empieza un desarrollo urbano muy fuerte, muy rápido. Y ocurre que los recursos hídricos de Jaén subterráneos, abundantes en el entorno, las sierras son la clave, tenían una surgencia, unos manantiales en la ciudad. Y de esos manantiales estaba abasteciéndose la ciudad. La entrada en servicio del pantano del Quibrajano, que llevaba terminado desde principios de 1976, a la espera de que las lluvias llenaran los 8 millones de metros cúbicos necesarios para su funcionamiento, paliaron en parte la escasez de agua de la capital. Cuando se termina, es tarde. O sea, todavía, pero ¿qué ocurre? Se termina tarde y encima empieza un tiempo de sequía muy fuerte. El pantano se llenó, pero luego enseguida bajar. Se consume. La polémica acompañó a este pantano, ya que la rumorología decía que presentaba filtraciones desde su construcción. Evidentemente está hecho en un sitio donde hay una pluviometría alta, ¿eh? Y que yo sepa no tiene fugas por ningún sitio, o sea que no sé cuál puede ser el criterio negativo. Otra cosa es que el pantano estaba proyectado desde los tiempos de Primo de Rivera y había un cartel. Me acuerdo en la puerta del Instituto Virgen del Carmen había un cartel que decía el pantano de Quibrajano. 4 de diciembre de 1977. Manifestaciones en favor de la preautonomía en todas las capitales andaluzas. En Jaén se concentraron en la estación de ferrocarril para subir en manifestación hasta la plaza de San Francisco, donde el diputado por el PSOE, Alfonso Fernández Torres, leyó un comunicado. 20.000 jaeneros de la provincia componen esta gran manifestación con banderas verde y blancas. El sentimiento de que Andalucía tiene que estar como reivindicación en la primera línea, yo creo que eso era algo importantísimo. Y que una provincia como la de Jaén, difícil, complicada, la provincia de Jaén todavía incluso en el tema de Andalucía había cierta reticencia a ciertas cosas, pero estábamos muchísima gente, sobre todo la gente joven. Se estaba entonces empezando a configurar lo que luego sería el Estado de las Autonomías, que la gente evidentemente no sabía muy bien en qué consistía, pero lo que sí estaba claro es que no se podía seguir como se estaba. Y por lo tanto, esa primera manifestación del 4 de diciembre del año 77 fue en un momento en que ya se comenzaba a elaborar el preestatuto de autonomía, en el que se empezaba a hablar de la autonomía, en la que de alguna forma la Constitución, que luego nacería un año después, establece en su título octavo el Estado de las Autonomías. Era reivindicar el papel de Andalucía, porque entonces la autonomía era sinónimo de libertad. Hubo una gran manifestación muy bien controlada por los, sobre todo, servicios de orden del Partido Comunista y del Partido Socialista, y también los andalucistas, que eran bastantes en aquel momento, y no hubo ningún incidente y estuvo muy bien. Muy bien. Una de las mayores que he visto yo en Jaén. El mismo Alfonso Fernández Torres se postula unos días después para ser presidente del Partido Socialista a nivel andaluz en su primer Congreso de Torremolinos. Se reformaron los estatutos del Partido Socialista, los estatutos que tenían que aprobarse en aquel Congreso, los estatutos de ámbito regional. Se eliminó la figura de presidente para que Alfonso Fernández no fuera presidente, de forma que en el Congreso, el primer Congreso de la Federación Socialista de Andalucía, que entonces esa era la denominación, celebrado, como te he dicho, en Torremolinos en 1977, no se elige presidente. El Congreso del año 1979, que se celebra otra vez por la Federación Socialista de Andalucía, que a partir de ese segundo Congreso ya comienza a llamarse Partido Socialista de Andalucía, PSOE.A, vuelve a recuperar la figura de presidente y elige como primer presidente a Luis Yáñez. Entonces aquello fue una experiencia muy dolorosa. Más de 240 penenes de 40 centros de la provincia se declaran en huelga.
reclaman un sistema de oposiciones que finalmente será reformado. Gente en situación no exactamente precaria, pero sí casi precaria. Sí casi precaria. Y entonces hubo muchos movimientos fundamentalmente por la estabilidad laboral, por la libertad de cátedra, por tener libertad para explicar según el pensamiento de cada uno y sobre todo por la estabilidad laboral, lógicamente, ¿no? 7 de diciembre. Las distintas empresas de Jaén comienzan sus elecciones sindicales, ya sin el sindicato vertical copando las listas. Durante 2 meses, los trabajadores votaron libremente y sin altercados significativos sus representantes sindicales. Comisiones Obreras y UGT mantienen su liderazgo. Fueron muy controvertidas porque entonces estábamos en una situación en la cual teníamos diferencias. Primero había una diferencia de alcance. La diferencia de alcance es que Comisiones Obreras está en la estrategia de un sindicato unitario y nosotros estamos en la estrategia de la pluralidad sindical. Teníamos a su vez también otros elementos diferenciadores. Nosotros apostábamos por una estrategia de diálogo con la patronal y Comisiones Obreras apostaba por aquel entonces por una estrategia de mayor movilización y confrontación. El reflejo de lo que ocurre en Jaén en estos terrenos corresponde con lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Entonces nosotros firmamos, entonces me parece que fue en el 78, firmamos el Acuerdo Básico Interconfederal, que es el germen del título de Relaciones Colectivas de Trabajo del Estatuto de los Trabajadores. Y en Jaén también llegamos un poco tarde, porque Comisión Obrera se había movido algo, pero en los hospitales de Jaén, tanto el de allá abajo como el de aquí arriba, y en otros lugares, Cerveza al Alcázar, en la construcción y tal, gracias al local que la UGT abrió en 1977 en la calle Aldana, la Unión Local de Jaén, y a los abogados que tuvo Marco Gutiérrez, Alfonso Fernández, entre otros, pues tuvimos una aceptación muy grande también en la Unión General de Trabajadores en Jaén y la provincia. CNT, sin embargo, calificó a estos sindicatos de totalitarios. Lógico, porque CNT no participaba en las elecciones sindicales, los que participábamos éramos nosotros. Porque CNT, por su propio principio, CNT era partidaria de las secciones sindicales y nosotros éramos partidarios de las secciones sindicales y de los órganos de representación unitaria, porque se habla de elecciones sindicales impropiamente. Las elecciones sindicales son las que eligen en cada sindicato a sus representantes. Las otras son elecciones a representantes unitarios de los trabajadores, a comités de empresa o a delegados de personal, ¿no? A finales de enero de 1978, los dos sindicatos principales mantuvieron una polémica sobre quién ganó aquellas elecciones. Quien gana las elecciones en Jaén siempre es la UGT, hasta hoy. Y al revés, quien gana las elecciones sindicales en otros sitios, fíjate, es curioso, es Comisiones, de forma que a nivel nacional, Comisiones nunca ha dejado de ser primera fuerza sindical, a nivel nacional. En Andalucía hemos ido alternando UGT y Comisiones. Una vez ha sido Comisiones, otra vez UGT. Ahora en este proceso electoral hemos sido fuerza, ahora somos otra vez los primeros en Andalucía y le hemos metido muchos delegados menos UGT. Pero en Jaén siempre ha ganado la UGT. El número de delegados, la UGT, en números de comités de empresas, seguramente fue en empresas que tenían comités, seguramente ganó Comisiones Obreras, pero el número de delegados sindicales ganó la Unión General de Trabajadores. 9 de diciembre de 1977. Se aprueba por Real Decreto los estudios universitarios de empresariales para Jaén. 10 y 11 de diciembre. Cine San Carlos, 7ª Conferencia Provincial del PC, primera en la legalidad, asistiendo un total de 300 delegados de toda la provincia. El comité provincial quedó encabezado por Felipe Alcaraz como secretario general, Pilar García Márquez como secretaria de organización, Fernando González Barona como secretario de prensa, Mariano Rodríguez y Carlos Expósito como secretarios para el Frente Sindical, Manuel Anguita, secretario de Enseñanza, Francisco Zaragoza, secretario de Educación Política, Concha Caballero, secretaria del Frente de la Mujer, y Antonio Mata y Rosario Ramírez como secretarios de Finanzas. Que Rosario llegó a ser luego, en la legalidad,
llegó a ser miembro del Comité Central, del Comité Provincial, por supuesto, y llegó a ser responsable de finanzas del partido en la provincia. Y Manolo Anguita era el secretario provincial y ella de finanzas. Y viajaban en algunas ocasiones a Sevilla a temas del partido, ¿no? Temas de finanzas o temas de lo que... lógicamente el partido ya te pagaba la gasolina. Tú ibas, Manolo iba con su coche, iba a Rosario. Entonces iban, eso lo contaba Manolo, iban a parar en mitad del camino a tomar café, a desayunar, pues salían temprano. Y decía, pero Manolo, ¿qué hace? Dice, no, que nos vamos a tomar un café aquí en la mitad, en un bar de carretera, ¿no? Dice, sí, pero no entra. Llevaba ya de su casa 2 magdalenas y un termo para no gastar, para que el partido no pagara el desayuno. Detalles de esos, infinidad. El momento en que, digamos, se hace visible que la dirección política de Jaén ya sale de aquí, de Jaén capital y de la provincia, y se diluye un poco el control que hasta entonces había existido desde Madrid, desde el Comité Central. 17 de diciembre, Alianza Popular clausura su primer Congreso Provincial. El dirigente nacional Cruz Martínez califica el partido de derecha moderada. Miguel Sánchez Cañete es reelegido presidente de la Junta Directiva. Yo pienso que era un señor. Era un hombre de palabra, era un hombre sencillo, afectivo. A mí me dispensó personalmente en todo momento en la Diputación, cuando estuve de diputado, que fue poco tiempo, mucho afecto y la verdad es que muy trabajador, enormemente trabajador y además generoso en todos los sentidos. 18 de diciembre de 1977. Se celebró el Día del PC en la región andaluza. Tanto en la provincia como en la capital se aprovechó la ocasión para salir a la calle y explicar la política del partido, para vender recuerdos del mismo, así como el mundo obrero, realizándose con ellos diferentes actos de difusión. 2 de enero de 1978. El Pleno del Ayuntamiento aprueba el traslado de la estación de Renfe y la cesión de 6.000 metros cuadrados para edificación de viviendas. 80.000 metros cuadrados quedarían libres para desentaponar el paseo de la estación, antigua avenida del Generalísimo. Pero para la construcción del bulevar todavía quedaban casi 2 décadas. El presupuesto para el consistorio era de 450 millones de pesetas. El de Diputación era de 2.000 millones de pesetas, ya que había que sumar el gasto propio, la construcción de la ciudad sanitaria asistencial y el pago del colegio universitario. Los funcionarios vieron aumentados sus sueldos en un 20%, insuficiente si los precios subieron más de un 30% el año anterior. 4 de enero. Fallece en Madrid el humorista gráfico Antonio Lara Gavilán, popularmente llamado Tono. Colaboró con Ramón Gómez de la Serna haciendo radio, trabajó para productoras de Hollywood, pero la fama le vino de su colaboración como humorista gráfico en La Codorniz, del que fue uno de sus fundadores. 5 de enero. Se aprueba en Málaga el proyecto de régimen preautonómico para Andalucía. Un socialista se postula como candidato a presidir la región, ya que el PSOE mantenía la mayoría simple y tenía el apoyo del PC. En Andalucía nunca hemos tenido un movimiento fuerte independentista como en otras regiones. Andaluz universal. O sea, no hemos sentido siempre universales, no hemos sentido fuera de... No sé, no hay ese espíritu de... También, cuidado con esto, realmente es que no hay una burguesía, no había una burguesía establecida. Mientras tanto, continúan las sesiones para redactar la nueva Constitución, que debería estar aprobada en la primavera de este año, pero que la polémica entre los principales partidos retrasó hasta diciembre. Solamente poco más de un año. No que tardaron más de un año. Tardaron solamente poco más de un año. Tú fíjate el cambio que significó aquello. De postura, como venían. ¿Cuántas leyes muy necesarias después han pasado los años y no se atreven a tocarlas nadie? O sea, aquello fue un prodigio de rapidez. 14 de enero. Aparece en Diario Jaén una noticia cuanto menos curiosa denunciando la avalancha de huelgas. 5 profesores de EGB en Iznatoraf se ponen en huelga porque a la vuelta de las vacaciones se les ha robado en su domicilio un taladro
y un televisor portátil. Más de un centenar de alumnos se quedan sin clases. Después de tantísimo tiempo en que la gente ha tenido que silenciar sus reivindicaciones, sus expresiones, no poder salir a exteriorizar sus protestas, pues hubo entonces una fiebre de manifestaciones y de huelga, porque todo el mundo quería reivindicar lo suyo, que es de lo mío. 17 de enero de 1978 se constituye la Comisión Ejecutiva de UCD en Jaén. La asamblea, la primera asamblea, cabíamos en un taxi, éramos 6 personas. Me parece que eran todo familia de Ángel Cachón, algún otro y yo. Y entonces ahí uno era presidente, el otro vicepresidente, el otro secretario, el otro vicesecretario, en fin, que faltaban puestos para cubrir las personas que allí había. 18 de enero se despenaliza el adulterio y el amancebamiento. Hasta ese día era causa de desheredación, literalmente por indignidad, e incluso se penalizaba a la mujer a penas de prisión menor. Las madres solteras también estaban desprotegidas e incluso se les hacía un vacío social. Los padres adquirían todos los derechos aunque no tuvieran contacto con esos hijos. La fabricación y uso de anticonceptivos también son despenalizados. A pesar de estar prohibidos hasta ahora, España era el país europeo donde más se vendía la ya denominada píldora. El número de mujeres que utilizaban este método se triplicó en 3 años. 27 de enero se reforma el Código Penal para delitos de libertades de expresión, reunión y asociación. 31 de enero. Las conversaciones sobre la nueva Constitución no dan pasos de gigante. Son muchas las polémicas que se crean entre el mare magnum parlamentario. Ese día son presentadas 1.133 enmiendas ante el nuevo proyecto. Tuvo la valentía de hacer cambios muy profundos, que han servido para mantener un sistema como nunca lo ha habido antes en España, como nunca. 7 de febrero de 1978. No solo la Constitución es motivo de disputa, también el Estatuto de Autonomía de Andalucía sufre un parón por la ruptura de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios. Y el Comité Federal estaba reunido casi todas las semanas, tenía 2 o 3 reuniones, porque uno de nuestros negociadores, el profesor Gregorio Peces Barba, venía mucho al Comité Federal para tomar decisiones sobre las cuestiones que había sobre la mesa y que se planteaban en la Constitución. Porque hay que tener en cuenta que la Constitución, lo que planteó el gobierno de Suárez, de la UCD entonces, planteó una Constitución hecha por técnicos, una Constitución técnica, que no hubiera sido una mala opción, no la hubiera sido. Lo que ocurre es que en la época aquella española no se entiende si no era una Constitución pensada y consensuada entre la mayoría de los partidos políticos existentes en España. 12 de febrero, Congreso Extraordinario del PSOE en Sabiote. 16 de febrero, se hace público que se sobrepasa ya el 1.000.000 de parados en España, cifra desmesurada para la época. En febrero, la estatua del Niño de la Espina de los Jardines de Jabalcuz fue arrancada de cuajo y robada del lugar que ocupaba. 25 y 26 de febrero se celebraron los actos de la primera conferencia local del Partido Comunista, donde se procedió a la elección de un nuevo comité local. Finalmente, el 12 de marzo, tuvo lugar la conferencia provincial a la que asistió Ignacio Gallego. Se defendió la aplicación íntegra de los pactos de la Moncloa. Había como 2 bloques. Uno, el bloque que apoyaba las propuestas de la dirección de Madrid, y ese bloque era el bloque, digamos, del aparato, y ese bloque acabó llevándose el gato al agua, y bueno, democráticamente, en votaciones. Y luego estábamos los que habíamos sido antes calificados de cuñalistas y a quienes se nos etiquetaba como leninistas. El bloque, digamos, la corriente, digamos, leninista, yo diría que más que nada éramos una corriente crítica
con la dirección, pero no tanto con la filosofía eurocomunista como con las prácticas estalinistas. 24 de febrero, remodelación del gobierno de UCD. Rodríguez Sahagún entra a formar parte entre los nuevos 4 ministros. Abril Martorell recoge la vicepresidencia segunda y la cartera de Economía. Abril Martorell hizo un decreto de congelación de los salarios. Y aquello inmediatamente nos unió, ¿no? Pero esa etapa está felizmente superada. 28 de febrero. Se hace inminente el empujón definitivo a la prolongación de la carrera. El proyecto afectaría a 100 edificios con un total de 12.000 metros cuadrados, dándose un plazo para el desalojo de estas viviendas. 1 de marzo. Aparece una encuesta en la prensa donde UCD se mantiene, PSOE, PC y Alianza Popular pierden votos y PSP sube hasta formarse como la tercera fuerza política en el país. Un tercio de los españoles todavía están indecisos. La fecha del 21 de junio para las municipales se aleja para después del referéndum constitucional, pero ya se da una cifra de cerca de 1.000 concejales para los pueblos de la provincia. Al final se supera esta cifra. En la capital, la gente joven se encuentra en la llamada zona, en el paseo de la estación, hasta las vías de Renfe. Hay bares donde se suceden los encuentros políticos ya sin prejuicios de esconderse. La gente que acudíamos a los bares no éramos muchos, entre la gente militantes de izquierda, jóvenes militantes de izquierda, de organizaciones juveniles, pero también del Partido Comunista o del Movimiento Comunista también. Ácrata, hippie, pon entre 50 a 70 personas, no mucho más, no daba Jaén para mucho más, ¿sabes? Para llenar esos bares. Mientras, en el Congreso de los Diputados continuaba la redacción de la moderna Constitución con discusiones entre UCD y PSOE que generaban levantamientos de mesas. Los precios de consumo subían muy por encima de los sueldos y la crisis se hacía cada vez más aguda en el devenir de los jiennenses. 18 de marzo. Fallece Jaime Rosselló a los 95 años de edad. Se trata de uno de los fotógrafos más prolíficos del siglo XX que nos dejó el testimonio físico de nuestra ciudad durante 70 años. Gran parte de las fotografías de calles de Jaén están retratadas por su cámara. 28 de marzo, las ejecutivas provinciales del PSOE y PSP se reúnen para llegar a un acuerdo que se barrunta a nivel nacional, la fusión socialista. El PSP de Tierno Galván sería absorbido por el PSOE con cargos de poder de los miembros más significativos del primer partido. Que no podíamos continuar como partido, que teníamos una deuda de aquella campaña que no podíamos ni siquiera pagar, porque por el número de diputados que habíamos sacado nos correspondía una cantidad muy pequeña de dinero. Y que no teníamos más remedio que integrarnos en el PSOE. Vino de la Ejecutiva Nacional a explicarnos la situación José Bono. La preponderancia, la fuerza del PSOE en aquel momento era arrolladora y entonces el PSP, que antes había sido un partido de cierta solidez, pues ya no tenía ni dinero, tenía todo lo contrario, había adquirido en la campaña unas deudas cuantiosas, no recuerdo hasta qué nivel, pero sí unas deudas cuantiosas, y la militancia era la que habían dado los votos. Por tanto, seguir hacia adelante en soledad era una absoluta locura. 1 de abril. Si la redacción de la Constitución todavía estaba dilucidándose en Madrid, en Sevilla se llega a un acuerdo entre PC, PSOE y UCD para poner en marcha la preautonomía. 8 de abril. En Torremolinos se celebra el 4º Congreso Extraordinario del Partido Socialista Popular. Tras varias intervenciones, se llega a la fusión con el PSOE por 202 votos a favor, 44 en contra y 13 abstenciones. Políticos como Enrique Tierno Galván, Fernando Morán o José Bono tendrán protagonismo posterior en la política nacional. El PSOE se hacía cargo de nuestros activos, que eran muy pocos, y de nuestro pasivo, que era la deuda que el partido no podía pagar, y que nos integrábamos, aparte de los que se integraron en la Ejecutiva Nacional. En cada Ejecutiva Provincial nos teníamos que integrar 2 de la Ejecutiva
del PSP. La herencia fundamental aquí del PSP fue Leocadio Marín, que ha tenido un protagonismo en la provincia y fuera de ella importante. Quesada Menduña y yo sabíamos que teníamos muy poca fuerza para negociar. Aquello no había sido una fusión de dos partidos, sino la absorción. Y planteamos los dos que no queríamos que nadie saliera de la Ejecutiva, que simplemente que se nos aceptara como miembro de la Ejecutiva a título de vocales, pero que colaboráramos yo quería seguir colaborando en el área de organización, y a él se le nombró adjunto al secretario general. La redacción de la Constitución dejó muchos enfrentamientos menores en el Congreso de los Diputados. Precisamente fue la organización territorial el punto de desconexión entre los partidos mayoritarios. Todavía quedaba algunos meses de negociaciones y muchos pactos a los que llegar. Se trataba de una Constitución para todos, y todos tuvieron que dar su brazo a torcer. ¿Podría el texto poner de acuerdo a dos bandos que se hicieron irreconciliables 40 años antes?